Presidente, permítame explicarle la diferencia que hay entre una línea editorial y la sumisión. Mire usted, la línea editorial son aquellos principios deontológicos y profesionales que determinan los directivos y los dueños de los medios de comunicación para configurar la oferta informativa que hacen, ya sea en la radio, la televisión, la prensa o los medios digitales. Esa línea editorial tiene que ver con definiciones de política, política económica, de finanzas, de políticas públicas para su evaluación o valoración respecto de el entorno en el que éstas se ejecutan, es decir, cuestionando a lo que hace el gobierno de cualquier país y en particular de nuestro país. Desde luego que eso también implica recoger el ánimo social y el debate público que significa ese entorno de ejecución de políticas públicas. Hay en México quienes hacen transparentes esas definiciones editoriales, como la revista Etcétera, como Televisa, como también lo hace TV Azteca, como lo hacen en sus breviarios también editoriales algunos otros medios de comunicación, que es el caso del periódico Excelsior o el Universal. Hay otros medios de comunicación que no lo hacen explícito. En Estados Unidos es esa una costumbre recurrente. Bueno, pues esa línea editorial es la que incorpora a profesionales de la comunicación que le dan sentido, como conductores, como escritores, como editores, como integrantes de la mesa de redacción, como reporteros, etc. La sumisión es otra cosa. Es agacharse frente al ejercicio del poder y configurar la oferta informativa respecto de lo que los dictados de ese poder le expresen a los medios de comunicación y a sus propios comunicadores. En el primer caso, estamos hablando de noticias y de opinión. En el segundo caso, estamos hablando de propaganda. A usted lo que le gusta es la propaganda, no la información y no la opinión, menos aún cuando esa opinión es distinta o distante de lo que actualmente se autoproclama como la 4T. Espero que haya quedado claro, pero si no, permítame ofrecerle un ejemplo. Hay medios de comunicación que delimitan su línea editorial de acuerdo con sus necesidades financieras o ambiciones empresariales. Pongamos un ejemplo. La Jornada. De 2012 a 2018 fue el tercer periódico que más publicidad recibió de parte del gobierno encabezado en aquel entonces por Enrique Peña Nieto. Cerca de 600 millones de pesos por concepto de publicidad. La Jornada es el diario que más notas de portada y encabezados aplaudiendo a Enrique Peña Nieto hizo durante ese periodo sexenal. Y aunque su retribución fue enorme con la cantidad ya señalada, se encontraba en una situación económica precaria, de ahí que en efecto pudiera explicarse, al menos de acuerdo con los escrúpulos de sus directivos, pues que se hayan sometido justamente al dictado de el gobierno de aquel entonces e hicieran propaganda en vez de información. Cuando ocurrió la elección de 2018, la Jornada siguió con esa misma ruta, haciendo propaganda siempre en favor de Andrés Manuel López Obrador, de una manera tal en la que podemos decir que es la gacetilla
del gobierno de la autoproclamada 4T y ha recibido hasta este momento el doble de la cantidad que recibió durante el sexenio pasado por concepto de publicidad, es decir, 1,200 millones de pesos. El diario que en este lapso ha sido el que más recursos ha recibido por este concepto que le estoy comentando a usted. De tal manera que así podemos señalar que periodismo es lo que se hace en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga o con Ciro Gómez Leiva. Periodismo es el que se hace en Radio Fórmula con Azucena Uresti. Periodismo es el que se hace en Latinus con Carlos Loret de Mola. Propaganda es lo que hace La Jornada, lo que hacen los moneros, lo que hacen los antes llamados medios públicos, ahora conducidos de manera ilegal por Genaro Villamil. Propaganda o propagandista es, no sé, digamos Vicente Serrano, Lord Molécula. Propagandista es Sabina Berman. Esa es la diferencia y esa es la tensión que hay y la interacción que hay en estos momentos entre medios de comunicación que tienen una línea editorial y otros medios de comunicación que son propagandistas y sometidos a Andrés Manuel López Obrador. Esa es la diferencia, presidente. Por último, claro está, hay que señalar que la línea editorial de Etcétera, delimitada sobre todo desde que yo asumí la dirección de la revista en 2001, ha sido crítica de todos los gobiernos, pero en particular ha cuestionado al de usted, que como perfil siempre señalamos que era, como lo ha sido, un riesgo para la propia democracia. Por eso, justamente en 2018, nosotros dijimos públicamente que ni un quinto promoveríamos obtener por concepto de publicidad de parte del gobierno, porque no nos íbamos a prestar, como no nos prestamos en modo alguno, a la propaganda. Nosotros lo que hacemos es periodismo, que le disgusta el poder, que le disgusta a sus farsantes de la 4T, que le disgusta a sus fanáticos, como también ha ocurrido que cuando criticamos a actores políticos opositores, también haya a quienes eso les disguste. Pero eso es justamente la diferencia entre ese sometimiento y lealtad que usted espera siempre de los personajes y de los medios de comunicación que ya le he señalado, y claro que faltan algunos, como SDP Noticias, o en general varios medios electrónicos y la prensa, que se encuentran sometidos, desde luego, a los dictados que su operación política de Estado ha impulsado para sentar como sea a su criatura en la presidencia de la República. Me estoy refiriendo, claro está, a Claudia Sheinbaum. Esa es la diferencia, presidente. Por eso TV Azteca, por eso Etcétera, por eso Latinus, por eso cualquier otro medio de comunicación define de acuerdo con sus líneas editoriales los contenidos informativos y en su calidad, es decir, en su veracidad, es en donde se encuentra, digamos, el epicentro que nos permite evaluar el rendimiento de ese trabajo. Y eso es lo que usted no puede hacer generalmente con estos medios, cuestionar los contenidos que estos difunden, y por eso usted acude o recurre regularmente a la difamación. No puede negar los datos que en relación con el desastre que hay en la salud en el país, pues están justamente cercenando la vida de millones de mexicanos, como no puede usted negar los datos relacionados con la enorme inseguridad. Y como no lo puede hacer, entonces carga en contra de esos medios de comunicación y sus empresarios, a quienes acusa de lo que usted sí hace, porque hay que recordar, usted el 23 de septiembre de 2020 dijo que sí esperaba lealtad ciega de sus propios colaboradores. Y ya hemos visto que cuando esa lealtad ciega no se expresa en todo su frenesí, usted se lanza contra ellos, pero de una manera
durísima, ya no digamos contra sus propios adversarios, que no enemigos, y que usted desde luego trata como enemigos. De tal manera que de todo esto lo que recojo es sí, la disputa que hay en estos momentos entre el periodismo de calidad y la propaganda. Es algo así como decir una disputa que hay entre Lord Molécula y el valor deontológico, ético y profesional del periodismo que cuestiona al poder, y más aún al poder que, como usted encabeza, representa todo un riesgo para la democracia.